soy Florentina Gamarro. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal. Tienen ustedes la bondad de reírse, pero no tiene gracia, porque a fin de cuentas solo tenemos eso, el equívoco como arma frente al síntoma. Esta es una cita del Seminario 23, con la que Lacan se refiere a la función de la interpretación por el equívoco, y que hoy les propongo articular con algunas cuestiones para pensar el modo en que un análisis puede conmover las fijezas que el síntoma presenta. En realidad, de lo que se trata más precisamente es de que las intervenciones puedan hacer uso de la función del equívoco, porque el equívoco en sí es una propiedad misma del lenguaje. Y para esto es importante tener en cuenta la diferencia que Lacan va estableciendo respecto del modo de concebir al síntoma, porque no es lo mismo pensar la operación del equívoco, ¿no?, a la altura de las consideraciones del síntoma como formación del inconsciente, que en tanto pensado como un tipo de anudamiento real, simbólico, imaginario. Entonces, el equívoco podrá ser pensado como lo que permite deshacer la fijación de un goce, ¿no?, la fijación del goce que el síntoma conlleva, y esto establece una diferencia en la práctica muy importante, porque entonces no se va a tratar del síntoma como metáfora, no solamente del síntoma como metáfora. Lacan comenzó abordando al síntoma por las coordenadas de lo simbólico y del lenguaje, ¿no?, solidario a una definición del inconsciente estructurado como un lenguaje. Y es de esa operación significante que podríamos tomar en la definición del síntoma como metáfora, que luego me parece que es importante profundizar sobre esta herramienta analítica que es la interpretación. Porque si consideramos que un síntoma no es sino concebido como síntoma analítico, es decir, como producto del trabajo del inconsciente, una formación del inconsciente es un mensaje destinado a otro, ¿no?, a otro con mayúscula, el analista. Y en este punto es el analista quien deberá descifrar ese sentido oculto. Esta primera vertiente del síntoma se sostiene en la formulación de que el síntoma se resuelve, ¿no?, en un análisis, en el marco del trabajo de y con el lenguaje, porque el síntoma es el significante de un significado reprimido, ¿no? Allí es donde la función del analista no puede ser sino la de interpretar. Pero la cuestión es que el síntoma no se reduce a su valor semántico. Y es aquí donde nos tenemos que meter con la dimensión real. Porque si bien lo real está presente desde los comienzos de la enseñanza de Lacan, el privilegio de este registro, o mejor dicho, su equivalencia con los otros dos, es muy posterior. Y por supuesto que esto ha tenido fuertes e importantes incidencias en la conceptualización de la interpretación, ¿no?, por ende, en el trabajo en torno al síntoma. Porque si hay un axioma que da cuenta de esto es el de que hay de lo uno, ¿no?, con el que Lacan responde al encuentro con lo que no hay, con lo que él llamó la inexistencia de la relación sexual. Y va a ser a partir de allí que entonces va a cobrar relevancia la interpretación, ¿no?, y la reconsideración de la interpretación, porque no se va a tratar solamente del sentido del síntoma. En el prefacio de la edición inglesa del Seminario 11, Lacan va a afirmar que hay que cuestionar la finalidad significante y que lo novedoso es la noción de inconsciente real, ¿no?, y es esto lo que lleva a pensar de otro modo la interpretación. Lo que empieza a estar en juego, entonces, es precisamente eso sobre lo que escapa a la interpretación semántica u orienta por el juego lenguajero, y ese punto que escapa es un punto real.
¿no? Allí entonces tocar el sentido no basta, no alcanza. ¿Y por qué no basta? Precisamente porque no hay una inscripción, una representación psíquica de lo sexual, ¿no? Esto quiere decir que no hay relación sexual en términos lacanianos. Y sin embargo, hay fijación libidinal, en términos freudianos, fijación de goce, en términos lacanianos, o dicho de otro modo, no hay una renuncia, ¿no?, a una satisfacción. Es en este punto donde podemos hablar del encuentro con lo uno o el inconsciente real. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo es posible que algo del orden del lenguaje, del registro de lo simbólico, pueda incidir sobre el goce? ¿No? Se trata, digamos, de reconsiderar entonces la función de la interpretación, porque en esta vertiente de la interpretación por el equívoco, de lo que se trata es de localizar una palabra que toque la verdad, ¿no? Que toque la verdad pero que no la diga, va a decir Lacan, ¿no? En este punto podríamos decir que se trata de que el sujeto, en ese trabajo que podría implicar el desciframiento mismo del sentido, pueda encontrarse con aquello que rompe la univocidad de la significación, ¿no? De este modo, la interpretación implica necesariamente la respuesta del analizante, ¿no? El analista lo invita a responder. Entonces, retomando nuestra cita inicial, correspondiente al seminario 23, Lacan allí trabaja sobre la diferencia entre lo real y lo verdadero. Lo verdadero es lo que va a quedar del lado del sentido, ¿no? En esa intersección de lo simbólico y lo imaginario, conforme a la realidad, ¿no? Vendría a ser lo que funciona, lo que permite ordenar de alguna manera las relaciones. Y lo real va a quedar definido como lo que existe, ¿no?, por fuera de lo imaginario y lo simbólico, como aquello que no tiene sentido, orden, ley, pero que de todos modos produce sentido y orienta. Vemos entonces que el punto de intersección nuevamente está entre el sentido y lo real. En esta oportunidad, entonces, va a ser su ingreso un nuevo término que todos conocemos, que es el symptôme. El symptôme es definido por Lacan como una solución singular, anudamiento singular, que viene a presentarse ante la falla estructural de la no relación sexual. Entonces, ¿cómo poder intervenir, ¿no? ¿Cómo puede intervenir el analista con el symptôme? ¿Cómo puede intervenir en esa solución del sujeto y producir una modificación en el nudo que constituye un modo de arreglárselas, que al mismo tiempo es paradojal, porque en ocasiones es precisamente un desarreglo, ¿no? Recordemos que el symptôme no es analizable, ¿no? No se interpreta en el sentido clásico del término, porque no se trata allí de un síntoma como retorno de lo reprimido ni como metáfora, sino que de lo que se trata es de un modo de anudamiento, ¿no?, que precisamente está al lugar de suplir, ¿no? Es una solución ante esa falla estructural del ser. Entonces va a ser tarea del analista pensar de otro modo, ¿no? Y es ahí donde las palabras sutura, empalme, ¿no?, por un lado simbólico e imaginario y por otro simbólico y real, van a empezar a cobrar relevancia. Un empalme entre lo simbólico y lo imaginario es lo que conduce a la vertiente del sentido del síntoma. Y lo que aquí nos interesa es el empalme entre lo simbólico y lo real, ¿no?, entre symptôme y real. Para decirlo de otro modo, ¿cómo operar por medio de lo simbólico con lo real que excluye, ¿no?, las coordenadas del sentido? En esta oportunidad ya no se tratará entonces de que el analista interprete, sino de que su decir toque, ¿no?, eso fallado, eso fallido, toque al sujeto
y lo enfrente con las fallas mismas del discurso, que no es otra cosa que producir el encuentro entre el sujeto y el punto de su desfallecimiento, su evanescencia, donde el sentido desfallece. Se trata entonces de un agujero estructural en el campo del sentido, eso que Lacan va a llamar ausentido. Entonces, equívocos y resonancias, ¿no?, van a venir a ocupar ese lugar, ese borde entre lo real y lo simbólico, entre goce y sentido, entre el significante y lo real. Es así como en el seminario inmediatamente posterior, el seminario 24, Lacan va a situar la diferencia entre el inconsciente que produce sentidos que adormecen y el síntoma que podría llevar a un despertar. Y entonces allí de lo que se trata es de la marca de la una equivocación. Pero para esto es importante entender que la modalidad de intervención no privilegia el sentido, ¿no? Podrá privilegiar entonces el sonido, la homofonía y el equívoco, que van a ser las intervenciones predilectas, podríamos decir, fundamentales, que producen un efecto de agujereamiento, ¿no?, que se orientan hacia la producción de un significante nuevo. Y de este modo la interpretación entonces, relacionada con el efecto poético, cuya función es la de agujerear el lenguaje, perforar el sentido, erosionarlo, desgastarlo, poner a jugar los significantes hasta agotar el sentido, va a abrir una vía que se orienta por aquello que excede al sentido, ¿no?, que implica necesariamente el estatuto del inconsciente real, ¿no?, o simbólicamente real, como lo va a llamar Lacan, como única vía hacia la contingencia, ¿no?, la contingencia que podríamos decir que es esa última morada del sujeto en el encuentro con la lengua. En el camino de un análisis, lo que buscamos es transformar la relación del sujeto con la satisfacción. Entonces es importante destacar que cuando hablamos del equívoco, no se trata de un mero juego de palabras, sino de aquello que hace a la intervención, que se orienta al síntoma, más allá de su valor estructural, de su valor lenguajero, y ubicar la dimensión de esa solución singular, en tanto la interpretación va a ser efecto de verdad y de sentido. Eso que suena y que va a responder al uno, a ese uno con mayúsculas, y es lo que se viene a poner en cruz ante la función de la cadena significante, ¿no? Porque el equívoco lo que va a hacer sonar, lo que va a resonar, es otra cosa, diferente del sentido, ¿no?, a contrapelo del sentido incluso, podríamos decir. Y es acá donde se abre la dimensión de lo escrito, ¿no? En lo escrito, la homofonía o equivalencia que hay en el decir, fíjense que se desvanece. Cuando pasamos a lo escrito, la homofonía se desvanece, digamos, esa equivalencia se desvanece. Si hay lo que no cesa de no escribirse, en este punto, se trata de lo que podría cesar de escribirse. No cesar de no escribirse, no cesar de escribirse, cesar de escribirse, no cesar de escribirse. Son las 4 modalidades lógicas con las que Lacan va a desarrollar después la cuestión de la repetición y el goce, ¿no? Lo imposible, lo posible, lo contingente, lo necesario. La pregunta es cómo pasar de esa necesidad o eso necesario que confiere a lo que no cesa de escribirse a lo contingente. Es decir, aquello que pueda cesar de escribirse.
porque el equívoco llama a la escritura, ¿no? Por esa razón llama al cese. Y si entonces entendemos la poética, por ejemplo, como un efecto de corte, un efecto disruptivo que opera sobre esa continuidad de la reminiscencia metafórica o de la remisión de un significante a otro metonímicamente hablando, la diferencia que se produce allí respecto del síntoma es la de situar la vertiente real, al mismo tiempo que va gastando la vertiente discursiva el sentido. Esto en la clínica se ve claramente cuando se presentan determinadas formas discursivas, ¿no? Es por ejemplo, ese es así del síntoma, ¿no? ¿Vieron que el síntoma tiene esa dimensión? Esto es así, ¿no? Y es importante entonces que opere cierta liberación, o lo que nosotros podemos pensar como liberar, conmover, aflojar esas clavijas de sentencias. Es por esto que el soporte material, lo sonoro, eso que resuena del significante, en el significante, por el significante, pone a funcionar lo escrito. De manera que el síntoma pueda cesar de escribirse. Y lo contingente permite realizar una extracción, un vaciamiento, una sustracción de eso que le es extraño al sentido del síntoma. Su estofa de goce, podríamos decir. Por esto es que Lacan se refiere al síntoma no ya como siendo algo del orden del significante, sino como un signo, un nudo, va a decir, ¿no? Un nudo singular entre R, S, I, entre real, simbólico e imaginario, que no busca ser descifrado, no busca el desciframiento, sino que de lo que se trata es de que lo escrito en esa solución singular pueda conmoverse, deshacerse, al mismo tiempo que el trabajo escritural, ¿no?, va a operar sobre esa solución singular, que es lo que le da sostén al sujeto, porque es donde el sujeto se sostiene.